Hola, sean todos bienvenidos a este segundo intercambio en vivo con especialistas docentes invitados como parte del curso online Infecciones asociadas al cuidado de la salud en el paciente hospitalizado, desde la prevención hasta el tratamiento en la era de la multiresistencia. Tenemos en línea a los coordinadores académicos del curso, la doctora Andrea Vila, conectada desde la Argentina, también el doctor Rolando Zuluaga y el doctor Rodolfo Quirós desde Bolivia, y hoy nos acompaña la docente del curso, la doctora Analía Mikietiuk, quien está conectada desde la Argentina. Muy buenas tardes a ustedes y a los participantes en línea. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, desde aquí, desde Bolivia. Muy buenas tardes y bienvenidos al conversatorio. Bueno, esta excelente oportunidad de intercambio más interactiva la realizamos después de dos fructíferos módulos académicos donde abordamos las infecciones de sitio quirúrgico y las infecciones asociadas a dispositivos. En la previa del evento dimos la opción de que algunos participantes nos pudieran hacer llegar interrogantes a tratar. Y acá tenemos el caso de Carlos Acevedo, quien pregunta desde Argentina con respecto a la infección asociada a sonda vesical, ¿qué tiempo se considera post-extracción de la sonda? Algunos refieren 72 horas, otros 48 y otros 24. ¿Qué tiempo debe tenerse en cuenta? No queda muy esclarecida, pero... Está clara la pregunta. En realidad, supongo que él se está refiriendo al concepto de la definición de lo que es infección urinaria asociada a catéter urinario. Es una definición epidemiológica que surge de las nuevas definiciones del NHCN, que es el Sistema de Vigilancia de los Estados Unidos. Para uno definir infección urinaria asociada a catéter urinario, tienen que darse las siguientes condiciones: que el paciente haya tenido un catéter urinario por más de 48 horas y que la sonda vesical esté presente en el momento del diagnóstico de la infección o haya sido retirada en las últimas 24 horas. Esto es con fines epidemiológicos, porque de hecho muchas veces se puede imputar a la presencia de la sonda vesical como factor, digamos, determinante de la infección urinaria, aun cuando esta sonda ha sido retirada hace más de 24 horas. Pero este es un criterio meramente epidemiológico con el propósito de poder unificar las definiciones de infecciones asociadas a dispositivos. Gracias al doctor Quirós. Si quieren aportar algo más, algunos de los docentes en línea. No, simplemente que con respecto al cultivo de sonda vesical, todavía seguimos manteniendo el viejo punto de 10 al cubo, que fue sugerido por Stark y Mackie hace muchísimos años, y todavía todas las guías siguen citando. Ellos pusieron este punto de corte, pues observaron que rápidamente los recuentos dentro de las 48 horas iban a 10 a la quinta. Pero la verdad, la evidencia no es tan fuerte, pero todas las guías, incluidas las de LITSA, siguen manteniendo este punto de corte de 10 al cubo para la infección urinaria. En el caso de la bacteriuria asintomática, la guía LITSA menciona 10 al cuadrado, ¿no? Muchas gracias, doctor Zuluaga, y a Carlos Acevedo por su interrogante. Desde Perú, Luis Pari les consulta, luego de retirar un catéter central, ¿después de cuánto tiempo se puede colocar otro catéter? Bueno, no, en principio no habría inconveniente en colocar otro catéter incluso en el momento. Hay que ver el motivo por el cual yo asumo que está hablando de una bacteremia relacionada a catéter que se retire en ese contexto. Los pacientes usualmente requieren otro catéter venoso central y se puede colocar en el mismo momento, siempre que el paciente esté tratado con la bacteremia controlada. En todo caso, uno le realizará hemocultivos de control y eventualmente ese nuevo catéter puede llegar a requerir ser extraído nuevamente, pero se puede colocar en el mismo momento. Muchas gracias a la doctora Vila. Les comentamos a los participantes en línea
que en el chat habilitado al costado derecho de la página pueden ir ingresando sus preguntas o compartir experiencias para también conocer situaciones, problemas que se puedan estar dando en sus centros de trabajo o consultas. Acá el doctor Pablo Donald Villegas les da las buenas tardes, dice que tiene varias preguntas, incluso refiere al módulo 1. Veo que constantemente en la práctica, dice el doctor Villegas, que todos los cultivos positivos a cándidas en orina y secreciones traqueobronquiales se tratan sin síntomas, solo por ser positivo. Segundo, en las bacteriemias, si el paciente no tiene sepsis o shock séptico, se inicia tratamiento con vancomicina. Y su otro planteo, de qué depende el tratamiento en amplio rango de 7 a 14 días de Enterococcus. Y la última, ¿por qué iniciar equinocandinas en BRC en pacientes con shock séptico y no con fluconazol? Bueno, son varias preguntas Sí. en una sola. Yo voy a tocar el tema básicamente del punto de vista del cultivo en orina en los pacientes en terapia intensiva. Durante mucho tiempo se preconizó de que frente a un paciente con fiebre en una unidad de cuidados intensivos se traten de obtener todos los cultivos posibles para guiar después el tratamiento definitivo. Eso hizo que los médicos se apoyaran en el diagnóstico microbiológico de foco y no en pensar el foco antes de decidir la solicitud de los cultivos. Hoy es una medida de mala calidad sacar cultivo de orina en pacientes con sonda vesical en las unidades de cuidados intensivos frente a un episodio febril, si es que no se han investigado focos alternativos, como por ejemplo el foco respiratorio si el paciente está ventilado o un acceso vascular central. El hecho de tomar un cultivo de orina debe ser la última medida a la que uno accede, porque un porcentaje alto de esas bacteriurias son asintomáticas, por más que en ese momento el paciente tenga fiebre, y no están relacionadas con el foco actual de la infección. Eso en primer lugar. En segundo, el riesgo de que un paciente desarrolle bacteriuria significativa con catéter urinario es de 5 a 10% por día, por lo que entre 30 días y 10 días el 100% de los pacientes van a tener bacteriurias significativas y eso no significa que el paciente tenga una infección urinaria. Y el caso de cándida no es un caso, digamos, distinto. La presencia de candidiuria debería ser tomada inicialmente como un signo de colonización y no como un signo de infección urinaria, salvo que el paciente persista febril, tenga cándida en algún otro lugar y no exista otro foco que pueda explicar el cuadro del paciente. Por lo menos eso referido a cándida y a la pregunta de Pablo. Creo que hay un de catéter. Andrea, que responda a Analía. Sí, ¿por qué iniciar equinocandinas en pacientes con shock séptico y no con fluconazol? En realidad los estudios, todas las guías de tratamiento de candidiasis sistémicas recomiendan que los pacientes que están en terapia intensiva en shock séptico se inicie el tratamiento con equinocandinas porque fue en los distintos estudios prospectivos y retrospectivos que buscaban factores de riesgo de mortalidad en pacientes con cándida, tuvieron un factor protector que era la utilización de equinocandinas y un factor de mal pronóstico que era la no remoción del foco séptico, el foco que originaba esa candidiasis invasiva. Entonces, a partir de los resultados de esos estudios, las guías tanto europeas como americanas recomiendan equinocandinas. En Argentina hicieron un estudio multicéntrico, todas las que participaban, más o menos 50 terapias intensivas, en donde se vio que la resistencia al fluconazol en pacientes internados en terapia intensiva, que mezcla también pacientes que son inmunocomprometidos y trasplantados de médula, ese quizás es
un bias de ese estudio, hay un 12% de resistencia al fluconazol. O sea, que aún metiendo pacientes que recibieron profilaxis con fluconazol, la resistencia al fluconazol en las cándidas aisladas de las terapias intensivas de Argentina no sería muy alta. Pero ese es un dato en Argentina. Uno de los factores de riesgo para tener candidiasis invasiva resistentes al fluconazol es la utilización previa de fluconazol y el inmunocompromiso. En cuanto, si la candidemia es de origen urinario, en realidad lo que estaría indicado es el fluconazol, y la otra indicación de fluconazol por sobre las ecinocandinas sería cuando hay compromiso retiniano, cuando hay compromiso ocular. Pero las guías se basan en esos estudios para el paciente en shock séptico recomendar equinocandinas contra el fluconazol. Una pregunta, Analía, en los casos de pacientes con shock séptico, ¿utilizarías criterios para puntuar el caso de que el paciente tenga candidemia invasiva como Candida Score o algún otro score predictivo, o utilizarías empíricamente en todos los casos equinocandinas? En realidad, viste que actualmente está discutido el tema de utilizar, tradicionalmente se trataron de, las candidiasis invasivas son una patología de difícil diagnóstico, porque no soy yo la que lo tiene que decir, estando el doctor Zuluaga, el rédito de los hemocultivos y de los métodos rápidos no es muy alto. Entonces, nosotros los médicos asistenciales siempre la caen como un fantasma que sospechamos, pero que muy pocas veces podemos confirmar. Como es una patología de una muy elevada mortalidad, se vieron distintos métodos para tratar de acercarnos al diagnóstico, porque otro de los efectos protectores es el tratamiento empírico. Pero en esa vorágine de buscar precoz, el tratamiento empírico adecuado y precoz, en esa vorágine de buscar el tratamiento empírico y precoz, quedamos como la película Fast and Furious, ¿viste? Rápidos y Furiosos, porque nos pasamos del otro lado. Hay estudios de profilaxis en pacientes de terapia intensiva, siempre hablando de pacientes inmunocompetentes. Estudios de profilaxis en terapia intensiva, estudios de tratamiento preventivo con marcadores serológicos y estudios de tratamiento empírico cuando uno puede ver que el paciente está colonizado o tiene factores de riesgo como una cirugía abdominal o mucha presión antibiótica. El problema de la gran utilización de antifúngicos en forma empírica, preventiva o profiláctica es la resistencia antifúngica. Y entonces, por eso ahora se está hablando de stewardship en micosis invasiva, en candidiasis invasiva. Así que, en realidad, lo que las últimas guías europeas que salieron este año, lo que recomiendan es, en pacientes en shock séptico con factores de riesgo, y utilizar tratamiento empírico, si a los 5 días uno puede descartar la infección por cándida o suspenderlo o rotarlo a un antígeno. Si la descartás, lo podrías suspender. Y si te quedan dudas o no aislaste ninguna cepa resistente al fluconazol, tratar de bajar el tratamiento a fluconazol. Se desestima la profilaxis, se desestima el tratamiento preventivo, siempre hablando de inmunocompetentes en terapia intensiva, y se dice que el tratamiento empírico para pacientes en shock séptico sea bien personalizado, no a todo shock séptico de terapia intensiva darle tratamiento empírico. Muchas gracias a la doctora Analía Mikietiuk, y les comento porque incluso algunos participantes en el chat nos hablan de que se está escuchando con cierta reverberación. Si los docentes Zuluaga, Vile y Mikietiuk, que no tienen audífonos, cuando no estén dialogando puedan mantener el micrófono apagado y prenderlo cuando vayan a intervenir, porque es el retorno que se produce a la hora de hablar con el dispositivo. Bueno, acá teníamos otra pregunta. Perdón, quería agregar algún comentario más con respecto a la pregunta anterior. Desgraciadamente, y como bien dijo Rodolfo,
la mayoría de los cultivos positivos en sonda vesical y también en las respiratorias son simplemente colonizaciones. Con respecto a la sonda vesical, no hay punto de corte para cándida. Y por otra parte, desgraciadamente, tampoco la presencia de leucocitos sirve para decir que es una infección, porque la presencia de leucocitos en un paciente sondado se debe simplemente a la respuesta del huésped al cuerpo extraño. Es decir, esto no me garantiza de que el paciente esté infectado, no me sirve como parámetro. Tal vez la ausencia de leucocitos, lo que es menos frecuente, pueda aseverar con mayor certeza que es una colonización, pero la presencia no es específica de infección. Y vuelvo a insistir, el punto de corte no se aplica para levaduras. Y con respecto a la pregunta que comenzó a responder Rodolfo, en las muestras respiratorias, llámese secreción traqueal, VAL, minival, no hay punto de corte para las levaduras. Y la neumonía por cándida, si bien puede producirse en algún paciente neutropénico, es poco frecuente, pero la única forma de identificar que es neumonía es a través de demostrar la invasión de levaduras a tejido. Ninguna de estas muestras es específica de neumonía para diagnosticar la etiología por cándida en una neumonía independientemente del recuento. Y recién veía, siguiendo con la sonda, si termino, redondeo el tema, una pregunta que hacía referencia a si había que aislar 2 microorganismos o no. Sí, definitivamente 2 microorganismos con el mismo recuento en una infección urinaria complicada, si estamos hablando de sonda, podríamos considerar infección urinaria complicada, se jerarquizan hasta 2 microorganismos, siempre y cuando estén en un recuento similar. Si yo tengo un microorganismo con 10 a la quinta y otro con 10 al cuadrado, voy a jerarquizar al de 10 a la quinta. Si tengo los dos en 10 a la quinta, 10 a la cuarta, más o menos el mismo recuento, entonces sí voy a jerarquizar a ambos microorganismos. Gracias, doctor Zuluaga. Doctora Vila, ¿usted quería aportar algo? No, en esto nada. Vi antes una pregunta de prótesis de rodilla con cultivos negativos. Si quieren que pasemos a otra, si les parece. Sí. Hay una pregunta. ¿Leo yo, Lea, te parece? Sí, si quieres, sí, adelante. Una pregunta de James Ollarse, de Perú. En infecciones con prótesis de rodilla con cultivos negativos, ¿cuál es la mejor opción terapéutica? Bueno, en realidad ahí siempre, como todo, ¿no? Hay que tratar de documentar, y más en una infección protésica, en donde probablemente el paciente va a ir a una revisión. Pero bueno, yendo a las causas de un cultivo negativo, destacar que pueden ser anaerobios, y en ese sentido, dentro de lo que es la optimización de los cultivos y con indicación, que en la mayoría de los hospitales que estamos acá en línea en este momento podemos no tenerla, pero hay métodos sencillos para optimizar el diagnóstico de una infección protésica, que es el cultivo en anaerobiosis y la incubación prolongada de los cultivos. Ante la situación que uno ya se encontró con una prótesis que se sacó y el paciente tiene los cultivos negativos y que uno quiere intentar algo, mi sugerencia es cubrir anaerobios y Staphylo aureus. Staphylo aureus porque es no solo el agente más frecuente, sino porque forma formas intracelulares que son de difícil diagnóstico. Por lo tanto, opciones serían, por ejemplo, clindamicina, que es una de las opciones donde uno cubre anaerobios y Staphylo aureus. Moxifloxacina es otra opción. Así que bueno, eso para esa pregunta. Muchas gracias a la doctora Vila. Sí, adelante, quería doctor. agregar algo al respecto. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Andrea, pero también hay que recordar que hay una gran cantidad de trabajos que demuestran un incremento significativo en la detección de estas infecciones cuando se sonican las prótesis. Ahora, ¿todos los laboratorios tenemos sonicador? No, la respuesta es la mayoría no lo tiene. ¿Cuál podría ser una solución? En realidad, la agitación con Vortex podría ser una alternativa. Y hay un trabajo muy interesante de los españoles de Portillo que prácticamente no encuentra diferencias entre agitar con el sonicador o con un Vortex. Pero es cierto, es un solo trabajo. Es interesante que esto podría ser una alternativa
con más evidencia. Por otra parte, hay otros trabajos que demuestran que cuando el proceso de sonicación incluye al vórtex antes y después, hay un incremento en la detección de infecciones. Es decir, parecería que realmente el agitado con vórtex tiene un valor importante. Yo diría, si tienen sonicador, por supuesto, hay que sonicar las prótesis con una agitación con vórtex 15 segundos antes y después del sonicado. Si ustedes no tienen sonicador, pueden agitarlo con vórtex por al menos 1 minuto. Y luego todo lo que dijo Andrea, que por supuesto está perfecto. Sí, hay trabajos nuevos también y algunos no tan nuevos que hablan de inocular en frascos de cultivo automatizados como los Bactec, inocular tejido. La metodología, y eso tendría un resultado diagnóstico similar al de la sonicación. La metodología no es sencilla porque hay que, digamos, procesar el tejido en una cámara de, digamos, hay que asegurar la esterilidad de todo el procedimiento. Creo que no es una técnica fácil de poner a punto, creo que es barata, pero compleja desde el punto de vista técnico. No sé si el doctor Zuluaga tiene una recomendación. Yo lo he estado leyendo bastante, investigando para poder ponerlo a punto y la verdad que no he podido hacerlo práctico en mi hospital. No es tan sencillo hacer el proceso de tomar una muestra de tejido, procesarlo, volverlo lo suficientemente líquido como para inocularlo en un frasco y que todo eso sea con esterilidad, porque si no vamos a estar sobre documentando estáfilos contaminantes en las muestras. No, por el momento, por lo tanto, yo no he encontrado un método sencillo de hacerlo. No sé si tiene alguna experiencia el doctor Zuluaga. No, por supuesto, lo que estás mencionando es una dificultad práctica, sin ninguna duda, porque el hecho de disgregar la muestra con un mortero, si no se trabaja en una campana de bioseguridad, puede aumentar la contaminación. Y teniendo en cuenta que los estafilococos coagulasa negativa son agentes importantes, pero también pueden ser contaminantes importantes, este no es un hecho menor. Hay que tratar de disminuir la contaminación. Ahora, con respecto a los frascos de hemocultivo que mencionás, es muy interesante porque de hecho en el trabajo de Portillo, el sonicado incubado en teolicolato e incubado en frascos de hemocultivo demostró que con los frascos de hemocultivo se podía acortar el tiempo de incubación a 5 días, pero si uso el caldo teolicolato, como bien dijiste, realmente hay que incubar 14 días. Nosotros en nuestro servicio lo que hacemos es que el traumatólogo, la punción aspiración del líquido, de los primeros líquidos cuando está en el quirófano, eso lo inyecta dentro del frasco de hemocultivo sin inyectar tejido, pero sí líquido, y tuvimos muy buenos resultados. Todavía no tengo suficiente cantidad como para contar una experiencia de serie de casos, pero hasta ahora tuvimos 2 casos que eran infecciones recurrentes de la prótesis que no podíamos aislar el microorganismo, y gracias a esta técnica de instilar el líquido en la botella de hemocultivo pudimos hacerlo. Muy bien, les comento que hay varias preguntas formuladas. Sí, doctor Quiroz, adelante. Un comentario muy corto vinculado al tema de dejar tiempo suficiente que se procese el hemocultivo, sobre todo en algunos microorganismos como Cutibacterium agnés, que no desarrolla tan rápido. Entonces muchas veces alguien descarta el cultivo de la prótesis como negativo y lo que ha sucedido es que no ha habido suficiente tiempo para el desarrollo y ese es un punto importante a tenerlo en cuenta. Sí, es verdad. Sí, de hecho, el tiempo de incubación prolongado está justamente referido, como bien decía Rodolfo, al Cutibacterium agnés y también a algunos cocos gram positivos anaeróbicos. Muy bien, vamos a avanzar ahora con una pregunta que desde Uruguay realiza María José Pomodoro. Dice que en un paciente con sonda vesical es correcto estudiar hasta 2 microorganismos. Bueno, esta era la pregunta que venía respondiendo por anticipado
cuando hablé de la sonda. Así Ya que está creo respondido. Bueno, acá Aníbal Dutra plantea un caso de un paciente de 76 años, diabético, hipertenso, enfermedad renal crónica, colocación de marcapaso hace 30 días. A los 10 días presentó fiebre y recibió ceftriaxona, ingresó al sanatorio por chuchos, hemocultivos positivos a Enterococcus fecalis, sensible a ampicilina y gentamicina. Buena evolución clínica de parámetros infecciosos y de parámetros infecciosos. A los 13 días, aminoglucósido ajustado a función renal, ecocardiograma transeofágico, sin evidencia de vegetación en cable ni en válvulas. ¿Tiene indicación de retiro de marcapaso? Consulta Aníbal. ¿Vista la buena evolución y los antecedentes del paciente? Bueno, el paciente impresiona tener una endocarditis asociada a marcapaso, tiene un criterio mayor que son los hemocultivos, tiene otro criterio que es el dispositivo, aparentemente tiene un solo transesofágico, creo que hay que repetir el transesofágico sin duda para volver a ver los cables. Una cosa muy importante es que es muy difícil evaluar las vegetaciones en un cable, por lo tanto no verlas no descarta. Yo en principio diría que sí, pero una de las herramientas diagnósticas interesantes para esto es un PET, una tomografía por emisión de positrones que permite ver si hay actividad en el cable del marcapasos. Eso sería una herramienta. Lamentablemente en este caso el cable fue colocado hace 30 días, con lo cual el PET es posible que capte un falso positivo. Pero el germen, los hemocultivos positivos, el dispositivo colocado, no tiene otro foco por lo que está manifestando, por lo tanto, sí, en realidad tiene criterios para considerar una endocarditis asociada a marcapaso, aunque no se vean las vegetaciones, porque, insisto, pueden no verse en un eco transesofágico. Repetiría el transesofágico, consideraría un PET, y si no puedo hacer un PET porque es caro o tengo dudas de lo que me va a dar, ante la duda sí sacaría todo el sistema. Gracias a la doctora Vila. ¿Algo que quieran aportar el resto del equipo en línea? Si no, pasamos a la siguiente pregunta. Marta Flores les consulta sobre la bacteriuria sintomática asociada a catéteres y sus excepciones de tratamiento. ¿Qué ocurriría en casos de pacientes oncohematológicos con neutropenia febril y o post-QT? Bien. La bacteriuria sintomática en el neutropénico, quimioterapia, claro. Sería la pregunta, ¿qué hacer con la bacteriuria asintomática en el neutropénico? Yo ahí creo una cosa, ¿no? Porque el urocultivo de rutina en el neutropénico, digamos el pan cultivar, es un concepto que habría que desterrarlo, ¿no? Pero bueno, si ya nos encontramos con el urocultivo positivo en el neutropénico, hay discrepancias. Ahora salieron las guías 2019 de ITSA respecto de bacteriuria sintomática, que acaban de ser publicadas o están siendo publicadas, en donde en el punto de si tratar o no al neutropénico no hay recomendación formal. No quedaría claro que el foco urinario asintomático sea relevante causa de bacteremia en un neutropénico, pero tampoco se podría desestimar. Por lo tanto, no hay una recomendación formal de las guías. Esas son las guías del ITSA. No sé qué comentan el resto. Yo lo que puedo contar, perdón Andrea que te interrumpo, es la experiencia que tuvimos en CEMIC en un trabajo presentado en una SADI del 2012-2013 con el doctor Herrera, en donde seguimos todos los urocultivos positivos de los pacientes que no tenían síntomas urinarios. A partir de ahí nos dimos cuenta que si el paciente no tenía fiebre, no tenía foco, no tenía ningún sentido pedir un urocultivo. Y aún así, en los pacientes que tenían fiebre sin foco, el foco urinario sin síntomas no era un foco de los neutropénicos, como que no tenía riesgo de hacer bacteriemia por tener una bacteriuria asintomática.
Además, en ese artículo hicimos un análisis de costos de lo que salía el urocultivo y tampoco era costo efectivo pedir urocultivo en los pacientes neutropénicos febriles sin síntomas urinarios. Como bien decís vos, en las guías actuales no queda claro ese punto, pero hay evidencias de distintos trabajos que hablan en contra de hacer un tratamiento empírico de las bacteriurias en neutropénicos asintomáticas. Yo aclararía, esto avala lo que decíamos antes, que también pasa en terapia intensiva. El hacer cultivo de todo, lo que hace es que uno pierda el sentido de cuál es el foco posible del paciente y en eso termina colocando el espectro más amplio de antibióticos posible e inclusive asociarle una equinocandina o un antifúngico. En las únicas situaciones donde me parece relevante considerar una bacteriuria sintomática es en la mujer embarazada y en los ya se está discutiendo también. Porque seguro va a pasar el momento que cuando haya un estudio bien diseñado va a volverse atrás. Hasta ahora las mujeres embarazadas y en los pacientes con trasplante renal, en los primeros días post-trasplante, la bacteriuria asintomática podría tener alguna relación con mayor incidencia de rechazo. Pero todas esas cosas que antes eran ciertas, como los tiempos de tratamientos largos, hoy están siendo revisadas y por lo menos el 50% de la duración estándar de los tratamientos se podría acortar. Así que es muy probable que también tengamos noticias con respecto a eso. En las guías actuales que salen este año de la Sociedad Argentina de Infectología, que están en proceso de publicación, en el punto bacteriuria asintomática, las únicas 2 bacteriurias que se tratan son esas 2 que vos dijiste, el trasplante renal y la paciente embarazada. A pesar de que en la discusión de las guías se presentó material en contra, lo que pasa que todavía no tiene el suficiente peso como para desterrar el tratamiento de la bacteriuria en la embarazada. Muy bien, muchas gracias y a los participantes por sus preguntas. Acá tenemos otra, en este caso Roberto Díaz. Les planteé el caso de un paciente que tiene 85 años, un paciente con neoplasia maligna de próstata, operado de infección intraabdominal, más de 20 días de hospitalización, aparentemente iba de alta, pero hace 3 días hace fiebre. Orocultivo positivo de sonda vesical postcambio, se le aisló 2 enterobacterias mayor a 100 mililitros, 100.000 unidades formadoras de colonias, en ambas plantea, ¿se le da validez a ambas? ¿Sigue sintomático? ¿Y cuál sería su tratamiento empírico antes de que salga su antibiograma? Yo quería hacer un comentario porque hay varias preguntas sobre con qué antibiótico empezar el tratamiento de un paciente, en este caso con un foco urinario. Es muy importante que cada institución conozca la prevalencia de los microorganismos de la unidad donde está trabajando, porque de hecho no es lo mismo terapia intensiva de adultos que una unidad coronaria donde la presión de antibióticos es mucho más baja, por lo tanto el patrón de resistencia microbiana va a ser mucho más bajo, va a ser diferente por lo menos. Cuando uno se encuentra frente a esta situación, la primera pregunta que yo le haría a Roberto es ¿qué gérmenes tenés en esa unidad? O sea, sería, dime qué gérmenes tienes y te diré con qué empiezas. Porque de hecho, ese es el patrón más importante. Si uno tiene la idea de, si tiene alta prevalencia de KPC en esa unidad, es probable que tenga una enterobacteria productora de KPC o resistente a carbapenemasas, si el paciente a su vez recibió antibióticos previamente. Si es una unidad que no tiene enterobacterias resistentes a carbapenémicos y tiene enterobacterias BLE, la situación es completamente distinta. Si por el contrario es una unidad donde hay un fuerte programa para optimizar el uso de antibióticos y no tiene incidencia alta ni de enterobacterias productoras de carbapenemasas ni de enterobacterias BLE, uno podría empezar con una cefalosporina de tercera generación sin ningún problema y con seguridad. Pero todo va a depender de lo que uno tenga en la terapia intensiva. Agregado a este tema, es también importante tener en cuenta los factores particulares de cada paciente que lo pueden hacer
digamos, pasible de tener infecciones por gérmenes resistentes o no. Pero lo más importante sería conocer cuál es la prevalencia de resistencia en esa terapia intensiva o en esa institución. Gracias, doctor Quiroz. ¿Algo que quiera aportar el resto del equipo? No, de acuerdo con que de la importancia de saber la epidemiología local, de puertas para adentro, o de la gente que va a ese lugar. Exactamente. La epidemiología local es fundamental. Y acá quiero hacer un hincapié en algo. Los criterios para introducir en estadísticas a cada cepa no son solo microbiológicos. En realidad, para estar seguro de que no estamos ensuciando las estadísticas con colonizantes, no solamente deben aplicarse criterios microbiológicos, sino también los criterios clínicos. Es decir, para que una cepa, un paciente ingrese a estadísticas, realmente debe cumplir con ambos criterios, microbiológico y clínico. Por eso hay que trabajar codo a codo con el médico. Las estadísticas de Mesada, y hay varios trabajitos interesantes, incluido uno de Carlos Bantar, demuestran que si solo nos basamos en los criterios microbiológicos, se introducen sesgos. Hay que sumar necesariamente los criterios clínicos, hay que trabajar codo a codo con el infectólogo. Muchísimas gracias a ustedes. Continuamos ahora con otra interrogante, Lorena Di Pauli. Hola, ¿cuándo quieres sacar la tasa de infección de bacteremia asociada a catéter y el paciente tiene más de un catéter venoso central, ¿se cuenta en cada día doble? Ese es un criterio, está bien la pregunta, este es un criterio para la vigilancia. No, no importa los lúmenes de catéter ni la cantidad de catéteres que tenga el paciente. Cuando hay catéteres, ya sea un catéter que tenga 3 lúmenes o 2 catéteres centrales, se cuenta solo como un día catéter. Pero es solamente a los fines epidemiológicos. ¿Ok? Se supone que el riesgo es mayor, pero no se contabilizan ni los números de lúmenes ni la cantidad de accesos vasculares. Gracias, doctor Quiroz. Acá Marta Flores les hace otra pregunta. Dice que en un paciente que tiene aislamiento de cándida, no cándida albicans, en más de una muestra con criterios clínicos presentes y sin inmunosupresión, ¿cómo debería orientarse el tratamiento? ¿Quién se anima a contestarle a Marta que está activa en el chat? En realidad no queda claro en dónde se la documenta. La estaba buscando la pregunta para leerla. ¿La podés repetir, Sí. Lea? Sí. Más de una muestra. En un paciente que tiene aislamiento de cándida, no Cándida. albicans, Cándida sí, albicans. en más de una muestra, con criterios clínicos presentes y sin inmunosupresión, ¿cómo debería orientarse el tratamiento? Marta Flores. Está hablando de una cándida no albicans. Cándida no albicans. No albicans. No albicans, entiendo, en más de una muestra de sonda vesical. Entiendo que a eso se refiere, ¿no? Sí. ¿Cómo debería orientar el tratamiento? Bueno, no queda Y el claro en paciente dónde. El Pero tratamiento claro, uno. no aclara en qué muestra, si es una muestra respiratoria, si es una muestra urinaria. Supongo que es una muestra de orina porque había una pregunta antes donde qué pasaba si después de retirar una sonda yo volví a colocar una sonda y volví a recuperar cándida, pero supongamos que sea una muestra urinaria. Claro, su primera pregunta estuvo relacionada con la bacteriuria asintomática asociada a catéter. Ahora les había planteado esta otra. Bueno, Marta, si puede esclarecer un poco más la intención de la pregunta, le agradecemos y volvemos a ella en otro momento. Desde Colombia, Mariana les consulta cuál sería la medida más importante a implementar para reducir las infecciones del tracto urinario asociadas a sonda vesical.
Bueno, la verdad que hay distintos paquetes de medidas que se pueden implementar para reducir las infecciones urinarias a catéter urinario. La más importante de todas, como dijimos anteriormente, es primero evitar el tomar muestras de cultivo que a uno lo obliguen a considerar la orina como una fuente de infección. Eso, aunque parezca mentira, es un punto importante. Y el más relevante es probablemente una medida muy simple, y es que la enfermera interrogue al médico a modo de lista de verificación la necesidad de continuar con sonda vesical en su paciente cada día. Entonces eso obliga a que el médico reflexione sobre la permanencia de la sonda vesical y justifique esa permanencia en base a criterios estandarizados, y no la dejo porque es más cómodo que el paciente la tenga. Entonces, si uno reduce el tiempo de catéter urinario, va a reducir significativamente el riesgo de infecciones asociadas a sonda vesical. Gracias, doctor Quiroz. Acá hay una pregunta, doctora Vila. Disculpame, Sí, adelante. Lea. Acá veo que Marta Flores aclaró su pregunta y dice, cuando es más de una muestra biológica, por ejemplo, orina, esputo, líquido cefalorraquídeo, etc. Es decir, dos de orina, sino varias muestras distintas. Bueno, en realidad eso está... Dejamos a vos, ¿cómo jerarquizás cuál es la muestra más importante? En realidad eso depende de la clínica del paciente. Sí, y también del paciente, ¿no? En un inmunocompetente, que creo que era el paciente, no tiene relevancia. Si no es sitio estéril, no tiene indicación de tratamiento. Si es sitio estéril, por supuesto se trata, pero si son muestras de sitios estériles, esputo, orina con sonda, materia fecal, no se tomaría ninguna conducta. No sé si ustedes tienen alguna otra... Bueno, entonces, bueno, les decía que hay una pregunta que formuló Lucas Matías Sale para Andrea. Dice que él plantea el caso de una paciente joven internada por absceso renal con rescate de coli sensible a céfalo de tercera generación. Intercurre en su tercer día con celulitis complicada de pared abdominal, para lo cual agregan al esquema dirigido vancomicina, y 7 días después informan 2 sobre 2 hemocultivos positivos por Staphylococcus aureus meticilinos resistente, ¿no, Sams? Sensible. Pregunta para Andrea, ¿se rota el ATV a céfalo de primera y se completa 14 días en caso de tener ET negativo? Sí, hola Lucas, sí, se rota a céfalo de primera, sí, sin duda. Hemocultivos de control primero, ¿no? Para definir un poco si esta bacteremia es complicada o no complicada, no queda muy claro. Con la brevedad de datos uno no sabe si es complicado o no. Me refiero, hay un foco en partes blandas, con lo cual uno podría considerarla complicada. No hay hemocultivos de control, así que las respuestas son sí, rotar a cefazolina. Y respecto de la duración, 2 puntos. Los hemocultivos de control, confirmar que sean negativos, y repetir un ET también para definir la duración y no subtratar una bacteremia que podría ser complicada. Muchas gracias, Andrea. Acá Bruno, desde México, consulta cuál es la mejor técnica de siembra de catéteres venosos centrales. Bueno, en el caso de los catéteres, antes de hablar de siembra, hay que recordar que estos se pueden infectar por la interfase piel-catéter, que es la principal vía para los catéteres periféricos o los centrales dentro de los primeros 7 días de colocados. Y la otra gran vía es la vía endoluminal, que es posiblemente la más importante en los centrales después de los 10 días de colocados y en los de larga permanencia. La vía hematógena explica menos del 5% y la contaminación del líquido de infusión menos del 1%. Entonces, el método ideal debería contemplar a las 2 vías de infección, a la interfaz piel-catéter y a la endoluminal. La famosa técnica de Mackie, que consiste en rotar el catéter 4 veces sobre sí mismo, es muy fácil de hacer, pero tiene problemas. Uno de ellos, si el catéter es curvo, no se puede rotar. 2, que no evalúa lo que ocurre por dentro.
En uno de los mayores trabajos en cuanto a N publicado, un multicéntrico de la Fundación Favaro, el Hospital Gutiérrez y Fleni, que presentamos en la ASN del 2002, sobre 350 episodios de bacteremia, demostramos que si no se utilizaba una técnica cuantitativa, como la de Brun-Buisson o la sonicación, con un punto de corte de 10 al cuadrado, y solo se utilizara Mackie en los catéteres venosos centrales, se podría perder entre un 13 y un 15% de las bacteremias. Entonces, la gran pregunta que me hacía Mackie, que estaba en la mesa en ese momento, era si hacer Mackie solo, Mackie más Brun-Buisson, o agitación con vórtex, o sonicación, o solo esta última técnica. Y en realidad, desde el punto de vista del costo, lo único que se podría hacer es o sonicación o agitación con vórtex, empleando una técnica cuantitativa, que de hecho en 2 metaanálisis independientes, el de Siegman Igra y posteriormente el de Safdar, demostraron que las técnicas cuantitativas en base a curvas ROC eran las mejores, seguidas por la semicuantitativa. Es decir, en conclusión, técnica cuantitativa, usando sonicador o vórtex, con código cuantitativo y el punto de corte de 10 al cuadrado. Y por supuesto, acompañado de un hemocultivo, al menos un hemocultivo periférico. Gracias, doctor Zuluaga. Justo por acá había una interrogante de Marta Rocío Guerrero que dice estar preocupada porque tienen, donde ella radica, aunque no especifica, muchos hemocultivos positivos, 1 de 2. Se han hecho varias capacitaciones, comenta. Dice que usted, ¿qué le puede referenciar en torno a la técnica para tomar muestras de hemocultivos y retrocultivos? No, desgraciadamente te tengo que decir bienvenida al club, porque ocurre lo mismo en mi hospital. Una capacitación continua y no logramos bajar significativamente los porcentajes de contaminación. Claramente hay que adherirse estrictamente a las técnicas de antisepsia de la piel y de desinfección del frasco, porque el tapón del frasco no es estéril. Entonces hay que desinfectarlo con alcohol de 70 grados, no con compuestos iodados que corroen la goma y después aumentan la contaminación. Los americanos también se encontraron con los mismos problemas y algunos trabajos demostraron que la única solución y que era efectiva desde el punto de vista del costo era nombrar un equipo de flebotomistas. Aún considerando el salario, aún considerando todos los gastos que implica un equipo humano, esto era costo efectivo teniendo en cuenta los tratamientos innecesarios, muchas veces con banco, o el mayor tiempo de cateterización a los que llaman los contaminantes. El problema es que si el hospital es muy grande, tengo que empezar el tratamiento adecuado en un paciente séptico dentro de la hora del diagnóstico. ¿Cómo hago para que en realidad ese equipo de flebotomistas tome los hemocultivos dentro del tiempo adecuado y no demore el tratamiento antibiótico? No es fácil, es un problema bastante complejo. Pero básicamente eso, la correcta antisepsia de la piel y la desinfección del frasco. No hay demasiada magia en esto. Adherirse a las normas de antisepsia y de desinfección del tapón del frasco y recordar que la clorexidina y el alcohol yodado actúan en 30 segundos o 1 minuto, pero iodopovidona necesita 2 minutos. Y aquí vienen los problemas, cuando no se deja iodopovidona el tiempo suficiente. Muchas gracias. Estamos entrando en la recta final y hay varias preguntas. Les acerco esta que realizó Gabriel Rodríguez, que ciertamente tenía 2, voy por la primera. Dice que ha visto datos contradictorios últimamente sobre la frecuencia y la carga de las CIAs en el mundo y en Latinoamérica. Hasta hace algún tiempo lo más frecuente era infecciones del tracto urinario asociada a catéter, por lo que entiendo, pero en algunas charlas se ha resaltado la importancia de la neumonía asociada a ventilación y las infecciones del sitio quirúrgico, sobre todo en pacientes críticos.
Si podrían aclarar eso. Podrían aclarar esto, déjame ver la pregunta, pero esta es la importante, ¿no? Sí, el tema es así. Cuando uno hace vigilancia global de infecciones asociadas al cuidado de la salud en una institución, empieza a encontrar infecciones fuera del área de terapia intensiva que son relevantes. Hasta hace un tiempo, estas instituciones solo vigilaban las unidades de cuidados intensivos. Y en estas unidades, la infección vinculada a asistencia ventilatoria mecánica, la infección de catéter urinario y la infección vinculada a acceso vascular central eran las más relevantes. Cuando uno extiende esa vigilancia al resto de la institución, hay algunas por ejemplo, la neumonía asociada a ventilación mecánica no se produce fuera de las unidades de cuidados intensivos, por lo que empiezan a tener más relevancia otro tipo de infecciones. Hoy se sabe que la infección está ocupando el primer lugar en frecuencia relativa. Cuando uno hace vigilancia global, es la infección de sitio quirúrgico. Y básicamente eso se debe a un factor que es que los paquetes de medidas han sido realmente efectivos para reducir las bacteriemias asociadas a acceso vascular central, que prácticamente hay lugares en el mundo donde la tasa se acerca a cero. Ha habido una reducción significativa de las infecciones urinarias vinculadas a catéter urinario por dos motivos. Una, porque no se piden tantos cultivos de orina en pacientes con cuadros febriles y otro foco potencial o en ausencia de otro foco, y el hecho de que se están retirando mucho más los catéteres urinarios y el tiempo de permanencia de esos catéteres se está reduciendo. Con respecto a las neumonías asociadas a ventilación mecánica, en los países desarrollados también esas infecciones están descendiendo en forma significativa. En Argentina todavía la tasa permanece alta, probablemente por distintos factores. El hecho de la implementación de los paquetes de medidas resulta más complejo en los pacientes ventilados y también a veces el número de enfermeros en relación a la cantidad de pacientes hace que el control del paciente ventilado pueda ser más difícil. Pero en términos generales, vuelvo a repetir, la infección de sitio quirúrgico hoy está empezando a ocupar el primer lugar. Y se agrega otra infección que antes pasaba desapercibida, que es la neumonía de adquisición hospitalaria en pacientes no ventilados y sobre todo en pacientes sometidos a cirugía torácica o de abdomen superior, que también antes no se la consideraba porque esas neumonías ocurren en pacientes en piso y estaban fuera del área de vigilancia. Hoy se sabe que ese tipo de neumonías también son relevantes. Creo Gracias. Que por ahí apuntaba la pregunta. Sí, nos quedan pocos minutos y hay más preguntas que tiempo para emplear en las respuestas. Acá María Adelaida pregunta, ¿en qué caso jerarquizaría un aislamiento de Corynebacterium aurealiticum? Es un reto. ¿Y con qué antibiótico lo trataría? Bueno, lo primero que te diría es que para jerarquizar este aislamiento hay que ver la clínica del paciente. En segundo lugar, veamos el sedimento, si es patológico o no. Estos microorganismos producen ureasa y generalmente o muchas veces se asocian con pH alcalino y con cálculos de estruvita o de fosfato amónico magnesiano. El tratamiento va a depender de la sensibilidad a la cepa. Muchas veces estas cepas son multiresistentes. Y también, por supuesto, en lo que hace la jerarquización hay que ver, además de la clínica, que es la base, el sedimento y el recuento que alcanzó. Estos microorganismos, si uno no agrega un agar-sangre, es muy probable que no los vea. Por ejemplo, si usamos el protocolo europeo de sembrar en CLD, es posible que pase como un falso negativo o que apenas se vea una llovizna en el agar. Entonces, si uno tiene un sedimento patológico y no me creció nada y usé solo el protocolo europeo de CLD o cromogénico, hay que hacer una coloración de Gram y si se ven pocos bacilos Gram positivos, agregar un agar-sangre y en el agar-sangre crecen bastante bien. A partir de ahí hay que hacerle sensibilidad antibiótica. Es impredecible y muchas veces son multiresistentes.
Gracias, doctor Zuluaga. Acá Silvia Fuentes, una consulta muy puntual. Dice que en caso de que no pueda retirarse la sonda urinaria, ¿se debe cambiar la misma cada cierto tiempo? No. No, la respuesta es no. No hay lo mismo que las tubuladoras de los respiradores, las sondas vesicales, no hay que cambiarlas en forma rutinaria, salvo que la sonda se obstruya o eventualmente se rompa el globo vesical. El tema de que aparezca sedimento en la bolsa de orina no es indicativo de que el paciente realmente tenga una infección urinaria. El único tema en el que uno hace un recambio de sonda y para mí hay un tiempo para hacer lo que es más allá de las 2 semanas de permanencia, es cuando uno quiere tomar una muestra de cultivo, quiere descartar la posibilidad de la formación de biofilm. Entonces un cultivo con una sonda. Ahí se le entrecorta un poco, doctor Quiroz. Capaz se apaga la cámara y deja solo activado el micrófono, se le escucharía mejor. Te vuelvo a repetir, no está indicado el recambio de catéter urinario en forma rutinaria. Muy bien, acá vamos cerrando con este planteo que Gabriel Rodríguez también les acercó. Dice que en su institución a nivel intermedio de Colombia, en Llanos Orientales precisas, reportan aislamiento aproximadamente de 70 casos de Acinetobacter baumannii, de los que calificaron como IACS 15 casos. ¿Recomendarían ustedes algún enfoque de análisis y estudio? Sí, sin duda habría que estudiar. Impresiona que lo que relata se trata de un brote, ¿no? Rodolfo. Sí, coloca ahí abajo que si se tendría que estudiar como brote o no. Todo depende en el contexto de en qué tiempo se produjeron los aislamientos, si responden a una fuente común o no responden a una fuente común, si están asociados específicamente a una infección asociada al cuidado de la salud en particular, como neumonía asociada a ventilación mecánica o eventualmente infecciones del tracto urinario. Para poder conformar un brote, en realidad hay 2 condiciones. Uno puede tener un aumento de las infecciones asociadas al cuidado de la salud, como neumonía, y no depender de un mismo germen, y en esto este desvío del número de casos habitualmente se debe a incumplimiento de los paquetes preventivos de medidas, o eventualmente tener un aumento significativo del número de casos por un mismo germen, y esto en general se ve también con una fuente en común, y uno definiría ahí en el contexto de brote epidemiológico. Como está hablando de Acinetobacter, uno pensaría que como es un mismo germen, uno podría hablar de brote, pero habría que ver en contexto de qué tipo de infecciones se produjo el aumento de casos, ¿no? Muy bien, acá hay una pregunta que había sido planteada por Mariela con respecto al problema de contaminantes de hemocultivos. ¿Se puede mejorar si se utiliza soluciones alcohólicas con respecto a solución con iodopovidona? Hacia el doctor Zuluaga, me imagino. Sí, como te decía Mariela, las soluciones alcohólicas, tanto de clorhexidina en vehículo de alcohol isopropílico como el alcohol iodado, actúan mucho más rápido que la iodopovidona, y hay algunos trabajos como los de Macchi que demuestran que prácticamente alcohol iodado al 1-2% es equivalente a clorhexidina y que ambos son mejores que iodopovidona en el tema de la antisepsia de la piel. Sí, claramente. Bueno, yo les agradezco a ustedes por el tiempo compartido y por sus conocimientos. Si quieren hacer algún comentario final o cierre en función de las temáticas abordadas, les dejo la palabra. Yo, como siempre, al final de todos estas discusiones, les pido a las personas que no han tenido respuesta a sus preguntas que por favor las vuelquen en el foro para que las podamos responder. Hay varias preguntas que están quedando sin respuesta. Eso es lo que a mí me preocupa, que por favor las transfieran al foro. Sí, respecto, exacto. Algunas cosas que quedaron, por ejemplo, el tema del marcapasos, voy a adjuntar para que vos las puedas subir al foro.
bibliografía de endocarditis asociada a marcapasos para poder tal vez aclarar esa pregunta que después vi que siguió escribiendo algunas consultas. Así con la bibliografía podemos aclararlo. Una de las preguntas que estoy viendo que no pudimos responder, y como no hablamos nada de neumonía asociada al ventilador en este foro, es la muestra. ¿Cuál es la muestra para neonatos y para adultos? ¿Cuál sería la muestra? En la clase que yo di, la mejor muestra es la que tenemos más rápido. Y si bien antes el aspirado traqueal en un paciente ventilado estaba desestimado, con el tiempo fue ganando más adeptos. El tema es que sean que se procese en forma cuantitativa la muestra. En los pacientes que no responden al tratamiento o que son inmunocomprometidos, el VAL tiene el lugar de siempre, pero en el resto, por la accesibilidad y la disponibilidad del aspirado traqueal, si la muestra se procesa en forma cuantitativa, es una muestra válida. Sí, totalmente de acuerdo, absolutamente. El aspirado traqueal puede ser una alternativa muy válida si se procesa cuantitativamente. La siembra semicuantitativa ha demostrado tener una inespecificidad de cerca del 70%. Pero si lo hacemos cuantitativamente, es realmente una alternativa válida. A veces los microbiólogos cometemos el error de pensar cuál es más sensible, cuál es más específico. En realidad, la verdadera pregunta es cuál tiene mayor impacto clínico. Esa es la pregunta que debemos plantearnos. Si yo entrar al endoscopista o al endoscopio 24 horas porque no lo tengo disponible todo el día ni los 7 días, entonces pierde impacto clínico. Y entonces un aspirado traqueal sembrado cuantitativamente, sin demora, y que lo puede tomar cualquier médico de terapia intensiva, va a tener mayor impacto clínico. Es decir, va a depender de la realidad de cada hospital y de la disponibilidad y del tipo de paciente. Bueno, muchas gracias a todos, muy especialmente a los participantes en línea por compartir sus experiencias, por este tan fructífero intercambio. Vamos a tener un último conversando con expertos convocado para el 19 de noviembre, así que nos estaremos reencontrando. A ustedes les agradezco nuevamente y hasta un próximo encuentro. Bueno, muchas gracias.